Gracias ya por estar aquí. Gracias por estar ya aquí. Fíjense que al estar meditando en todo lo que hemos estado, o lo que un servidor ha estado hablando desde la primera enseñanza que tuvimos, Dios en lo particular me ha enseñado a mí también muchas cosas. Y bueno, deseo que nos siga enseñando y que todo esto sea para provecho de cada uno de los que están escuchando estos estudios, estos mensajes. La semana pasada comenzamos a estudiar acerca de los sufrimientos de nuestro Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Al hablar de los sufrimientos, solo por retomar un poco de lo que hablé hace 8 días, yo tenía el objetivo de que entendiéramos la forma en la que Dios quería producir, por así decirlo, fe en aquellos que nos acercáramos a Él. Venía a mi mente ejemplos como, por ejemplo, los políticos. Los políticos caminan por las calles a semejanza de Jesús. Yo los he visto empolvados en las calles marginadas, prometiendo, buscando ganar la confianza de la gente. Ellos buscan ganar la confianza de la gente no a través de hechos, puesto que todavía no están en el poder, sino a través de promesas. Y aún así, mira que la gente les ve los rostros tan llenos de compasión aparente y confía en ellos y dicen, para él va a ser mi voto. La diferencia con Jesús es que él fue a la inversa. Él demostró con hechos y con amor que quería ganar nuestra confianza. Y el problema es que venimos hablando acerca de temas del arrepentimiento, en donde un servidor reprende seriamente, en donde un servidor exhorta a que la gente deje el pecado, y lo hago en una forma determinante porque así debe de ser, en donde dejo un aire de, como hablábamos, de tristeza, de desánimo en algunos por su propio pecado, ¿verdad? Y he aquí la segunda parte del evangelio. Volviendo a repetir, Jesús dijo, arrepentíos y creed en el evangelio. La escritura así lo marca por todas partes. Arrepentíos y creer. Arrepiéntanse y confíen. No es igual, he dicho, no es igual predicar arrepentimiento que predicar acerca de Jesús, que predicar acerca de cómo confiar en Jesús. Si yo te dijera, después de que te has arrepentido, llegara a tu casa o a través de un audio y te dijera, confía, ten fe, tú dirás, pues sí, tengo fe, pero ¿y cómo es eso? ¿Cómo le hago? Es como con el arrepentimiento. Oye, arrepiéntete. Sí, ¿de qué y cómo? ¿Qué es eso? ¿Sí? Es lo mismo ahora con la fe. Confía. ¿Qué es confiar? Es creer principalmente. Si has entendido y si has puesto atención, es confiar y creer en que a pesar de que hemos sido la basura, en que a pesar de que recordamos nuestro pecado con desánimo, lo que hicimos en el pasado, pornografías, fornicaciones, en algunos casos lesbianismos o todo ese tipo de pecados, sentimos un desánimo, una angustia, y eso mismo pareciera que, como dije, pone cielos oscuros entre Dios y nosotros, y vemos a Dios como alguien que no quiere, que no desea, que apestamos tanto que ni siquiera quiere acercarse a nosotros, que lo que hicimos fue tan degradado, tan indigno, que nosotros no merecemos más que el propio infierno. Así, en esta condición está un arrepentido. Por eso necesita confiar, creer que Dios tiene buena voluntad, que Dios desea perdonar, traer paz al alma, paz, tranquilidad respecto de la culpa de los pecados.
y derramar aún su Espíritu Santo, como lo dice el libro de los Hechos, para que vengan tiempos de refrigerio de la presencia del Señor a tu alma, tiempos de refrigerio, paz, no angustia, como lo provoca el arrepentimiento, no tristeza, como lo provoca el arrepentimiento. En este contexto, te decía que Dios desea ganar nuestra confianza y que la máxima expresión de amor de Dios para ganarse nuestra confianza fue su muerte en la cruz. Y Dios ponía en mi corazón estar meditando, reflexionando en cada una de las etapas, por así decirlo, del sufrimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Para qué? Para que no digas, nadie piensa ni ha pensado en mí. Para que no digas, Dios no quiere salvarme o perdonarme. O sea, tal pareciera que a mucha gente solamente le brilla que Dios está enojado con nosotros. Y sí, Dios está indignado con el pecador, pero también dice la Biblia que Dios desea lo mejor para todos los pecadores y que les habla una y otra vez y que desea que vengan al conocimiento de la verdad y que les tiene paciencia, como estudiamos el día domingo los que estuvieron. También eso dice la Escritura. Entonces, al seguir hablando acerca de los sufrimientos de Jesús, yo quisiera que meditáramos en nuestro corazón, que razonáramos. ¿Por qué tanto amor? ¿Por qué tanto desprecio a la persona del Señor Jesús? ¿Por qué sufrió tanto por nosotros? Y que eso provocara en nosotros, como antes dije, confianza. Dije que con Jesús esa es la inversa respecto a los políticos, porque los políticos sí caminan, se empolvan sus zapatos, el calzado que traen. Los he visto subir edificios a políticos, ¿verdad? Subir edificios de hasta 4 o 5 pisos para dejar algún boletín en donde ellos mismos se pronuncian, se anuncian para gobernar o para alguna diputación. Repito, Jesús fue distinto. Jesús, para ganar tu confianza, no hizo promesas sin cumplir, sino que, como dije, demostró con hechos. Los que estuvieron hace 8 días recordarán un poco acerca de aquella primera o de las primeras etapas del sufrimiento de Jesús, porque muchas veces decimos, o cuando hablamos acerca de Jesús, nos lo imaginamos colgado en la cruz y muriendo y con una corona de espinas y ya. Pero no nos acordamos o no nos ponemos a meditar cada momento, cada etapa, como hace 8 días estudiábamos, en donde él dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, el sufrimiento de Jesús no comenzó cuando alguien tomó un clavo para clavarle su mano al madero. Ahí no comenzó el sufrimiento. El sufrimiento no comenzó cuando estaba siendo levantado y cuando estaba ya casi pues en el último momento. No, ahí no comenzó. A veces así recordamos. El sufrimiento comenzó desde antes, desde la tristeza, desde que dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Desde ese momento ya nos estaba amando. Desde ese momento, a través de esas palabras, si tú lo profundizas, ojalá se quitaran, se desgarraran las incredulidades de todas las personas, de cristianos inclusive, que dudan, que piensan, que a veces vienen o recuerdos del pasado o inquietudes y dicen, ¿será que Dios quiera conmigo? ¿Será que piensa en mí? Ya pensó, y no tan solo pensó, actuó, y no tan solo actuó, estuvo dispuesto a que ese actuar fuera constante, porque no fue un dolor, como expliqué hace 8 días, ni un sufrimiento fugaz, algo rápido, no, fue un sufrimiento lento. ¿Te imaginas al Dios del cielo, el que hizo la tierra, el mar, diciendo, mi alma está muy triste hasta la muerte, tengo miedo? En su condición de hombre estaba diciendo, tengo miedo. Padre, leímos, Padre, si es posible que pase de mí esta copa. O en otras palabras, no podrás librar al pecador, no podrás librar al fornicario de otra forma que no sea que yo vaya a la cruz. Padre, ¿no tendrás alguna otra forma de perdonar a la humanidad
de sacar de sus soledades a la mujer, al hombre, a los matrimonios, a la humanidad, a los jóvenes depravados, a los homosexuales, a las lesbianas. No hay otra forma, Padre. Si no habías entendido eso que explicamos hace 8 días, eso quería decir cuando Jesús se acercaba 3 veces, leímos, 3 veces se acercó en angustia mortal, su sudor eran como gotas de sangre, y 3 veces fue al Padre y 3 veces le dijo: Padre, ¿no hay otra forma? Pero si no hay otra forma, Padre, que no se haga mi voluntad es no ir, que se haga la tuya, tu voluntad es que yo vaya, y voy a ir. Eso es lo que dijo. Y en cada momento, cada etapa, nosotros estábamos allí, siendo amados. ¿Por qué? ¿Por qué tener incredulidades? ¿Por qué tener en la mente o pensar o decir, como tantos dicen, quizás a Dios yo no le intereso? Es tanto mi pecado. Hay personas que yo les he dicho: ya, perdónate a ti mismo lo que hiciste. Ya perdónate tu maldad. O sea, Dios perdona, Dios quiere, Dios desea. Pero a veces no meditamos. ¿Por qué no sustituimos aquellos que están arrepentidos? Me refiero, aquellos que quieres buscar las cosas de Dios. ¿Por qué no sustituyes esos pensamientos de desánimo, de tristeza, de angustia? Esos pensamientos en donde dices Dios no quiere. ¿Por qué no los sustituyes por cada una de las etapas del sufrimiento de Cristo Jesús? Que hasta ahorita vamos muy poco, apenas empezamos. Y con esto, con el simple hecho de pensar en la tristeza y agonía y sudor como gotas de sangre que pasó Cristo y que fue de alguna manera tratado como un delincuente, si lo meditas bien, si lo piensas bien, tú dices: desde luego que quiere, desde luego que le intereso, desde luego que hay alguien que estimó preciosa mi vida, y no por buena gente, y no por justo, y no por bienhechor, y no porque me dediqué a lo bueno, sino por, como leímos, ciertamente apenas morirá alguno por un justo, y pudiera ser que alguno se atreviera a morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, dice, pecadores, Cristo murió por nosotros. Así dice la Escritura. Vamos a orar y a pedir a Dios que esté con nosotros en esta tarde, noche ya. Padre, gracias por tu amor tan grande. De verdad es que indignos somos y no podemos decir que nadie ha pensado en nosotros, Dios. No, Señor. Hoy arranca, hoy quita toda duda, toda inquietud. Y que a través de lo que estamos leyendo en tu palabra, porque tu palabra es verdad, cada uno pueda decir y soltar aquella incredulidad después de haber dejado sus pecados y aceptar tu amor, tu inmenso amor, derramado no en la cruz, sino desde antes, desde que comenzaron esas tristezas y angustias. Muchas gracias. Bendícenos. Amén. Amén. El amor de Dios para con nosotros es muy grande, muy grande. Esto produce 2 cosas en nosotros: una fe de que Él quiere, fe, una confianza muy grande, y otra cosa, un deseo profundo de entregar tu vida por Él en amor. Por eso, discúlpenme y perdónenme, he dicho en unos estudios que he tenido diferencias con algunos predicadores que solo quieren arrear a la gente con puro miedo. Dios te va a matar, Dios te va a desechar, Dios esto, Dios. Y sí es cierto, Dios mata y Dios desecha. Pero querido, una persona que va a salvarse y que va a servir a Dios jamás ha de ser por temor, porque es un esclavo y un robot. Pero aquel que, como dije, ve la cruz, ve el amor, ve la agonía de Cristo, recuerda el Getsemaní, recuerda el sudor de grandes gotas de sangre, recuerda el miedo y dice: todo eso fue por mí. Todo eso, todo ese sufrimiento, toda esa tristeza, Él la quiso pasar por mí. Esa soledad, porque acuérdate que cuando le prendieron todos huyeron. No hubo quien se quedara cerca de Él. Y aquel que se acercó un poco, que fue llamado Pedro, posteriormente lo negó. O sea, todo ese sufrimiento. Y lo que más voy a explicar en estos momentos de aquí en adelante, ¿sabes a qué nos lleva?
a decir lo que dice la Escritura. Para nosotros los que creemos en Él, Él es precioso. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Al que nos amó y nos lavó con su sangre de nuestros pecados. Todo lo tengo por basura, dijo el apóstol Pablo. Por amor de Cristo, por amor de quien lo he perdido todo lo he perdido. Y todo lo tengo por basura. ¿Por qué? Por amor. Escuchen esa palabra, amor. A Dios se le sirve por amor. A Dios se le entrega todo por amor. Todos misioneros, gentes, no te van a decir, es que yo me daba miedo no utilizar mis talentos y por eso fui a ser misionero. Es que me daba miedo que Dios me fuese a desechar. Me daba miedo entibiarme. ¿No has oído a algunos queridos? Si hay alguno que tiene estos términos, está bien hablar de la tibieza, está bien hablar de la cobardía, está bien hablar del juicio del infierno. Pero queridos, no vaya a ser que algunos te quedes programado allí, en tu mente, ahí estacionado, y que no salgas de ahí, y que no entiendas que sí, verdaderamente Dios es juicio, y que verdaderamente Dios vomita a los tibios, etcétera, etcétera. Pero que no veas la otra parte, que no te des cuenta que el amor de Dios es inmenso, que el amor de Dios es grande, que lo expresó en sufrimientos, no en palabras, querido. No lo expresó con palabras, lo expresó con hechos. Vuelvo a repetir. Y cada etapa del sufrimiento de Cristo, grábate una cosa, fue por ti. Yo sé que ahorita, terminando este estudio, no muchos se van a arrepentir ni a confiar en Jesús, pero el día que desees hacerlo, deseo dejar la semilla aquí sembrada. El día que desees y que tomes en serio las cosas de Dios, yo te puedo asegurar que vas a saber qué hacer. Vas a levantar tu rostro y vas a decir, como un hombre que compuso un canto que hemos cantado mucho, que se llama Sublime Gracia del Señor, que a un pecador salvó. Aquel hombre, viendo su condición perdida, podrida, traficante de esclavos, componía cantos, ¿verdad? Cantos, pero en donde en los cantos injuriaba, y frases que injuriaban al Dios del cielo. Y después de traficar con esclavos y de ser una persona de lo más bajo y de lo más vil, y Dios llegó a su vida y dijo, no es posible. Yo soy un pecador. Soy de lo peor y tú te estás acercando tan santo, tan hermoso. Y ahí el canto que tanto hemos cantado, fui ciego mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia, escúchalo, ese hombre lo dijo así, su gracia me enseñó a temer. Cosa distinta, ¿verdad? A los que todos los días viven espantados por los truenos del monte Sinaí, se levantan y dicen que van a servir al esposo y a la esposa y se van a sujetar porque tienen miedo. Es que es una gracia tan hermosa la que Dios derrama, que es un motor, que estás dispuesto. ¿Por qué morían los cristianos? ¿Por qué estaban dispuestos a ser entregados a las fieras? ¿Por qué? ¿Por qué cuando morían recordaban a Cristo crucificado? ¿Por qué se entregaban? ¿Sabes por qué? No por temor, se entregaban por amor. Y la confianza que Dios quiere que tengas es el resultado de su amor, de que tú veas su amor. ¿Sí? Entonces, ¿para qué están escritas estas líneas? Entonces, ¿para qué están escritos? Lo he dicho en unos estudios. ¿Por qué si Dios ya sabía que Mateo habría de describir los sufrimientos de Cristo? ¿Por qué inspiró también a Marcos? Y enseguida a Lucas. Y para finalizar a Juan. Y los cuatro, aunque de distinta manera, pero en esencia lo mismo, te hablan acerca de los sufrimientos ¿de quién? De Cristo Jesús. Los cuatro te dicen y te hablan, a unos ahondan más, otros menos, pero todos te hablan, los cuatro, del sufrimiento de Cristo Jesús. Es que yo pienso, y esto como siempre digo, esto ya es mío, es que Dios quería darte a entender, o darle a entender a toda la humanidad, 4 veces, Mateo, te amo. Dile a la humanidad que le amo y dile cómo les he amado. Marcos, diles. Lucas, escríbelo. Juan, escríbelo tú también. Los cuatro hablan y describen acerca de los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué otra etapa tuvo? El sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Y que aclaro, todo lo hizo por amor. Todo. Alguien en algún momento me ha preguntado, ¿por qué sigues? ¿Por qué llevas tantos años y sigues como cristiano? Mi respuesta es, amo a Cristo. Eso es todo. Lo recuerdo a Él amándome. Me da confianza. Las veces que en estos 24 le he llegado a fallar, Él ha sido mi confianza para volverme a levantar y seguir adelante. Por amor, escúchalo. Por amor solamente. Porque todo lo que leemos aquí, cuando te llega al corazón, cuando no queda en un conocimiento mental de teología, de seminario, cuando de acá baja al corazón, te mueve. Estás dispuesto a hacer locuras, porque sabes todo lo que Él hizo por ti, porque sabes cuánto te apreció Él. O sea, imagínate, un gusano, un ser humano como lo eres tú y yo, siendo recordados por Dios, y más que recordados, y además mostrando su amor derramado en la cruz y en sus sufrimientos. Dices, qué amor. Y luego hay personas que andas por ahí vagando y dices, es que ando débil en la fe, es que como que no puedo levantarme, como que ya me ando entibiando, o yo no sé qué cosas. No recordarás, o no te acordarás, o no profundizarás en todo el amor que Él nos tiene, porque nos tiene un gran amor. Pensó en nosotros. Desde que comenzaron sus sufrimientos, comenzó una lucha entre si voy o no voy a la cruz. Pero Él estimó más preciosa tu vida y mi vida. Y fue el pago. Y Él lo hizo. Lo hizo por nosotros. Cada sufrimiento lo hizo por nosotros. Mateo capítulo 26, versículo 47 en adelante. El versículo 47 de Mateo 26 dice de la siguiente manera. Y si tú lees en el subtítulo dice arresto de Jesús. Y todo esto, queridos, fue real y fue verdadero. Estamos a punto de leer lo que mucha gente ha llamado el juicio o el proceso judicial más injusto de toda la historia de la humanidad. Así lo han nombrado muchas personas. En donde, como vamos a leer ahorita, se violaron los derechos y las garantías, si es que se le puede llamar así, que tenía Jesús, digámoslo así, como acusado, ¿verdad? Varios así lo han mencionado. El proceso, repito, judicial más injusto, que ha sido de alguna manera llamado, también nombrado así, como prototipo de las muchas injusticias de muchas personas que ahorita están en muchas cárceles por todo este país, que no hicieron nada, absolutamente nada, pero que por haberse violado sus derechos y sus garantías como individuos, los derechos humanos, allí están metidos y allí están sufriendo. Solo que en este caso específico supera a todos los demás. Dice así la Escritura: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron.
Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Versículo 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte y, escucha, no lo hallaron. Estas son líneas que tú las puedes leer y que las has leído y que todas las hemos leído una y otra vez, pero cuando las leemos pensando, profundizando, entendiendo todo lo que ocurrió en aquel momento, entiendes y te vuelves más sensible a los sufrimientos que pasó nuestro Señor Jesús, y todo, repito, por ti y por mí, por nosotros. Había un grupo de personas que juzgaban, en este caso se llamaba el Sanedrín. Ellos tenían ciertas reglas internas, y de las reglas internas que ellos tenían para juzgar casos, porque también ahí tenían ciertas reglas, se brincaron más de 20 reglas que no debían de haber hecho con la persona de Jesús, ¿verdad? Al estarlo juzgando. Ahí tú lees y dice que ni siquiera hallaron ningún testimonio, no había ni siquiera razón para prender a Jesús, no había nada absolutamente que tuviera razón de ser. Pero escúchalo. Otros dicen que se violaron más de 100 garantías de Jesús como individuo, más de 100 posibilidades de derecho, dicen ellos, en un lapso de 15 horas. O sea, a Jesús no se le respetó en nada ningún derecho que él tenía para defenderse o para hacer la injusticia que le estaban haciendo. O sea, este concilio llamado Sanedrín no tenía por qué haber hecho lo que hizo. Por eso la gente analítica, de hecho, estos versículos, estas historias han sido tomadas por hombres que han estudiado derecho, y toman estos versículos y los estudian, ¿verdad? Y dicen, es que esto fue una injusticia. Era tan fácil defender a Jesús. Si él hubiera tenido un abogado, era tan fácil presentar defensa, porque no había nada de qué acusarle. No había nada de qué acusarle. Por eso estamos en estos momentos leyendo el proceso judicial más injusto de toda la historia de la humanidad. Sin dejar esta página, ve rápidamente a Isaías en el capítulo 53, en el versículo 8. Isaías 53 en el versículo 8. Y separa la página que tenemos ahí en Mateo, porque vamos a volver a ella. Versículo 7, dice así la escritura, o desde el 6, Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿En quién? En Jesús. Es una profecía. El pecado de todos nosotros. Era necesario, queridos, que alguien pagara por nuestras injusticias. Ya lo hemos explicado, por nuestros pecados, por nuestra podredumbre, por todo aquello que nos atrevimos a hacer mal. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Y añade, y pongamos atención aquí, dice, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Dice que por cárcel y por juicio fue quitado. Ahora te voy a citar para que entiendas un poco mejor cómo es más clara otra traducción, para que tú entiendas cómo no se le hizo un juicio justo a Jesús. Isaías 53, 8 en otra traducción. Acordémonos que hay varias traducciones y algunos, de acuerdo al lenguaje, procuran dejarnos una idea de lo que está escrito en la traducción desde el idioma original.
Dice, cuando lo arrestaron, Isaías 53:8, no lo trataron con justicia. Dice más propiamente otra traducción, aunque sin alejarse del sentido de Reina Valera 1960 también. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia. Escúchalo. Nadie lo defendió, ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. Queridos, no había ninguna razón en términos judiciales, por así decirlo, para que pudieran arrestar a Jesús y más aún posteriormente condenarle a muerte, queridos. Fue una tremenda, pero tremenda injusticia, ¿sí? Pero repito, me gusta esta traducción. ¿Por qué? Porque es verdad. A Jesús no lo trataron con justicia. Él era Dios, sí es cierto, pero Él era verdadero hombre y Él sentía. Nosotros, cuando alguien nos hace una injusticia, cuando nos acusan falsamente, lo cual quizás a todos nos ha ocurrido en algún momento, ¿qué sientes tú cuando alguien te acusa de algo que tú no hiciste, de lo cual tu conciencia está limpia, de lo cual tú dices, estoy limpio en este asunto, mi corazón, mi mente, mis hechos, yo no he hecho nada malo? Pero de repente alguien dice que tú dijiste, o dice que tú hiciste, que te vio hacer algo y que realmente tú no has hecho nada. Eso es lo que pasó en el juicio de Jesús. Dice la Escritura que buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaron. Imagínate los sentimientos de alguien o al ver los sentimientos de Jesús al ver a una y otra persona que estaban atestiguando en contra de él cosas que no eran ciertas. Dice, aunque muchos testigos, versículo 60 en la segunda mitad del versículo, dice, aunque muchos testigos falsos se presentaban, fíjate, se presentaban muchos testigos falsos, pero aún así no hallaban de qué inculpar a Jesús. O sea, queridos, no había razón para sentenciar y matar a Jesús. No existía un argumento. Por eso algunos hombres que han estudiado derecho han opinado y han dicho, hubiera sido fácil, pero fácil defender a Jesús, presentarse y decir, mira, aquí está mi defensa. Queridos, mira, Jesús no tuvo ni siquiera derechos. Yo he sabido, aunque no sé mucho de esto, yo he sabido de procesos judiciales y de ese tipo de cosas, pero en algunas instancias de gobierno, a ciertos reos delincuentes que están allí en cárceles o en algunos lugares, el mismo gobierno les provee y les pone un abogado para que les defienda en algunos lugares. Todavía ese derecho, pero Jesús no tuvo ninguna defensa, como dice bien esta traducción. Cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia, porque su arresto fue injusto. Porque arrestar a alguien por algo que no hizo, eso es injusto. Y decir que alguien es digno de muerte por algo que no hizo, eso es injusto. Pero dice la Escritura, como leímos antes, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Por qué? Porque ciertamente en él no había delito. Pero sabes, en ti y en mí sí había delito. Nuestro pecado. O sea, él se estaba acordando. Él tenía una misión, queridos, y era pagar nuestras culpas. Era pagar por nuestros pecados. Era satisfacer la justicia divina en él. Y en cada sufrimiento, él estaba pagando nuestros pecados. Tú dirás, ¿por qué y para qué? ¿Sabes para qué? Para que ya no fueras reo de muerte y fueras salvo, como hemos leído en los días previos, enseñanzas anteriores. Para que fueras salvo de la ira de Dios, para que fueras salvo de tus soledades, para que fueras salvo, para que fueras feliz, para que tuvieras paz, para que tuvieras a Jesús en tu corazón. Por eso, mira, él callaba. Cuando lo arrestaron, él dijo, si me buscas a mí, deja ir a estos. Algo emblemático, algo muy significativo para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Si me buscas a mí, déjalos ir a ellos.
es como si le dijera al Padre: Padre, yo voy a pagar la culpa de ellos que sean libres. Yo pago, yo sufro, yo me pongo, yo me doy. O sea, ojalá te pudiera yo transportar a ese tiempo. Ojalá te pudiera transportar en estos momentos, en tus pensamientos y sentimientos, a aquel momento en el que Jesús era hombre, sentía, como dije hace rato, sentimos las injusticias. ¿Cuántas veces te han llegado rumores de que alguien dijo algo que tú no dijiste y te airas y dices: ¿dónde está esa persona? Quiero ir a verla. En una ocasión un hombre dijo un falso testimonio en contra de mi persona. Ya siendo cristiano me indigné y dije: voy a ir a verlo, porque eso no es cierto lo que está diciendo. Yo estaba muy molesto porque inclusive estaba de por medio del ministerio, y una persona me dijo: déjalo, ¿para qué? Pero te estoy hablando de esto. ¿Qué crees que sintió Jesús al escuchar los labios mentirosos, la lengua mentirosa de personas que llegaban y decían: Jesús, tú hiciste esto, sabiendo que Jesús no había hecho nada? Nada había hecho. Fue una injusticia, querido, fue una injusticia. ¿Y qué querías que sintiera Jesús? ¿O qué piensas que sintió Jesús cuando estaba recibiendo todas esas acusaciones falsas? ¿Sabes qué sentía? Yo pienso que impotencia, indignación. Pero sabes, dice la Escritura que aún así él cayó como oveja delante de sus trasquiladores. Cayó, enmudeció, no abrió su boca, estuvo dispuesto mansamente. Escúchalo. Aquel hombre que enseñó al mundo, aquel hombre cuyo delito, si es que podemos hablar de delitos en Jesús, fue llamarse rey, pero para que la gente no pudiera acusarlo, él dijo, quizás no con esa intención: mi reino no es de este mundo. Él era rey, pero no en este mundo. Mi reino no es de este mundo. Queridos, ¿cuál era el delito de Jesús? Llamarse rey. ¿Cuál era el delito de Jesús? Amar. ¿Cuál era el delito de Jesús? Enseñar a los seres humanos a perdonarse, amarse. ¿Cuál era el delito de Jesús? Hablar de la vida eterna, dar palabras de fe, dar ánimo al cansado, consolar a los pecadores. Eso fue su delito, porque no hubo más delito, querido. Yo quisiera que cada una de estas palabras y escenas que vengan a tu mente te puedan conmover y decir: Jesús, realmente lo hiciste por mí. ¿Por qué dudar? ¿Por qué al recordar mi pecado, mi maldad, mi fornicación, que ya no la estoy haciendo? Pero ¿por qué al recordarla? ¿Por qué me voy a desanimar? No, al contrario, voy a levantarme con confianza, sabiendo que alguien me amó, sin ser yo nada, sin tener yo nada, ni derechos ni nada. El culpable era yo y no Jesús. El reo era yo y no Jesús. Pero Jesús entregó y puso su vida por mí, por nosotros. Queridos, cuando se piensa, repito, mira, te das cuenta si eres sensible. Te das cuenta que hasta aquí donde estoy explicando, y si tú eres sensible, hasta aquí ya vemos brotando el amor de Dios para con nosotros. Hasta este momento ya vemos brotando el amor de Dios para con nosotros, y todavía no avanzamos. Todavía faltan más etapas, como le he nombrado, más etapas del sufrimiento de Cristo. Y mira, aprovecho y a manera de paréntesis para decirte, no será suficiente razón hasta donde estamos leyendo para servirle a Él, ya que se acordó de nosotros, ya que nos tuvo en mente, ya que nuestra vida fue estimada, fue preciosa delante de sus ojos. No será suficiente razón para decir: te sirvo, te seguiré a donde quiera que vayas, voy a donde tú vayas yo iré y estaré donde tú quieras que yo esté. Allí voy a estar. ¿Por qué? Porque tú me amaste, porque tú me amaste primero. Ahora yo te amo, porque tú me amaste, porque tú te entregaste. Queridos, las injusticias fueron muchas. Yo no sé si fueron 100 o 20, como muchos estudiosos han ahí registrado. Si fueron 100, si fueron 20, lo único que sé es que fue una gran injusticia, porque Jesús no era culpable de nada.
Y su culpa, repito, si era culpable de amar, era culpable de servir, era culpable de hablar de vida eterna, era culpable de hablar del perdón, era culpable de convencer a sus prójimos, a todos sus discípulos, convencerlos de que eran hermanos unos y otros, que se amaran, que se lavaran los pies, etcétera. De eso era culpable y nada más. Pero él, como dijo antes y leímos hace 8 días, entonces, ¿cómo se iban a cumplir las Escrituras? Que es necesario que el Cristo padezca. Padezca, ¿por qué? Para pagar nuestra culpa, queridos. Porque Dios es un Dios justo. Y para perdonarnos sin castigo, entonces en ese momento sería injusto. Pero Dios nos perdona en Cristo Jesús. Y todo lo que Dios ha perdonado, inclusive en el pasado, a David, el pecado de David fue perdonado en la cruz de Cristo Jesús y en los sufrimientos de Cristo Jesús. O sea, Jesús dijo, yo voy, Padre. O sea, si tú quieres castigar, castígame a mí. El adulterio de David, que caiga sobre mi espalda. Porque dice, Jehová cargó el pecado de nosotros en él. Nuestro pecado fue cargado en Jesús. Por eso repito, ¿por qué no creer? ¿Por qué no confiar? Ante tanto amor, ante tanta entrega, ante tanta demostración del amor de Dios, ¿por qué no confiar? ¿Por qué no levantar el rostro y decir, fue por mí, fue para perdonarme, fue para hacerme una nueva persona? Si no, queridos, ¿para qué leemos la Escritura si no la creemos? ¿Por qué no cada vez que leas estas líneas puedas acordarte de que alguien te ama? Y puedas acordarte de que Él, siendo rey, se humilló. Porque así lo dice la Escritura, se humilló hasta lo sumo. Sigue diciendo la Escritura. Este dijo, en la segunda parte del versículo 61, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestidos diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron, es reo de muerte. Te aclaro, ellos dijeron, porque legalmente Jesús no era reo de muerte. Ni siquiera aplicaba legalmente esa acusación para Jesús. Tan cierto es esto que si has estudiado la Escritura, posteriormente fue llevado ante Pilato. Y Pilato le empezó a preguntar a Jesús acerca de lo que le acusaban. Y después de evaluar las acusaciones, si tú te acuerdas, ¿qué dijo Pilato? Este hombre es inocente. No hay ninguna culpa, yo no hallo ningún delito en él. Y el hombre cobardemente, como esas autoridades que por quedar bien con alguien, ¿verdad? No, con las dos personas hacen cualquier cosa. ¿Qué es lo que hizo él? Tomó agua y se lavó las manos. Este es inocente. Él no hizo nada, queridos. O sea, grábate estas palabras. No había razón para que Jesús fuera tratado como fue tratado. Fue una total injusticia. Querido, fue una total injusticia. Pero entiéndolo de este modo, porque quizás nunca lo vas a entender hasta que Dios te lo muestre en el corazón para que veas su amor, o hasta que lo vivas, hasta que vivas una injusticia. Hace tiempo, hace como 4 años, 5, fui a visitar en una cárcel por acá cercana de alta seguridad a un hombre. El hombre me decía y me aseguraba, es que conmigo hicieron una injusticia. Llevaba varios años en la cárcel por algo que él no hizo. O sea, estaba dolido, amargado, había perdido ya muchos años de su vida. Inclusive te puedo decir que me dijo algo que en algún momento he dicho en alguna predicación. Él dijo enfrente de mí, ya le dije a Dios, si te falta una mano para ayudarme, aquí está mi mano.
Fíjate. Porque le estaban haciendo una injusticia a él. Porque todos los seres humanos, cuando alguien nos hace una injusticia, muchos se amargan, pero Jesús no se amargó, porque dice la Escritura que no pecó, ni se halló engaño en su boca. Él no cometió pecado. Y el que no cometió pecado por nosotros se hizo pecado. Y se hizo maldito, porque maldito es el que es colgado en una cruz. O sea, aceptó todo, queridos. Mira, ¿quién en la tierra, quién de tus conocidos, quién de tus vecinos, quién de tus familiares acepta todas las injusticias callado? ¿Quién? Muchos que se dicen cristianos, como no conocen el amor de Cristo, a la primera de que alguien les hizo feo, están amargados y por las calles ahí hablando de las iglesias y de cosas así. ¿Sabes por qué? Porque no conocen el amor de Cristo. Pero mira Cristo, mira toda la injusticia, toda la falsedad que había alrededor de él, todo lo que tuvo que sufrir por nosotros, queridos. Porque creo que toda persona tiene derecho de defenderse. Toda persona tiene derecho de buscarse un abogado. Toda persona tiene derecho de que se le demuestren pruebas. Mira, querido, yo estuve en un proceso judicial en donde para que puedan hacer una orden de aprehensión hacia una persona, primero tiene que haber todo un papeleo. Ahí se hicieron un montón de papeleos, estar firmando, corroborando, etcétera, para que después mandaran a traer al impío violador o lo que haya hecho. Pero, queridos, aquí no hubo nada de eso. Ellos estaban apresurados, ¿verdad? Apresurados porque a ellos, por envidia, querían deshacerse de la persona de Jesús. Los religiosos querían deshacerse de la persona de Jesús. ¿Y sabes por qué cayó pudiendo hablar? ¿Por qué no dio ningún argumento Jesús cuando podía darlo? ¿Por qué dijo, yo puedo pedirle al Padre y me mandaría varias legiones de ángeles, pelearían por mí? Pero no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque estoy dispuesto a entregar mi vida, aún con toda esta injusticia, que se está haciendo. Queridos, esto conmueve, queridos. ¿Por qué? Porque cuando tú te pones a pensar, repito, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo aceptó? ¿Sí? Queridos, hubo un suceso de impacto internacional aquí a media hora. Tomaron a 2 personas que llamaban encuestadores. Es el problema cuando la gente toma la justicia en sus manos sin haber un proceso judicial. Sin que hubiera un grupo de jueces para juzgar un caso, tomaron a un par de jóvenes que se llamaban encuestadores y los confundieron con secuestradores. La gente los comenzó a golpear y hay videos en donde se mira cómo los están matando y les están prendiendo fuego. ¿Sí? Eso causó la indignación de propios extraños, de gente cercana y gente lejana, de países lejanos. La indignación. ¿Sabes cuál fue la indignación por ese hecho? Todo mundo opinó, todo mundo dijo, eso es algo innombrable. ¿Cómo es posible, por así decirlo, que no preguntaron? ¿Cómo es posible que no investigaron bien, lo hizo o no lo hizo? No que de repente alguien dijo, estos son secuestradores, se corrió la voz y todos llegaron a pegar y a matar sin siquiera saber, ¿lo hizo o no lo hizo? Queridos, no me voy a meter en el asunto de que si eran secuestradores o no eran secuestradores. El hecho es el siguiente, que la gente acá en México y en muchos lugares, en muchas colonias acá en Tehuacán, hay anuncios en donde sentencian a los ladrones. El asunto es que corren el riesgo de encontrarse a alguien por ahí vagabundeando, que no esté haciendo nada y que por no preguntar y que por no hacer un juicio bien ordenado, dándole tiempo al acusado, que se defienda, que presente sus pruebas, que diga que no estaba robando, que solo andaba por allí borracho o lo que tú quieras, que diga y les demuestre a todos que él no es nada. No hay nada de eso.
hay palos, hay gritos, la turba enardecida agarra palos y hay muertes. En Xochimilco, ahí en el Distrito Federal, igual pasó lo mismo. Mataron a un policía, igual, ya cuando estaba quemado el hombre. Y queridos, ¿quién preguntó? ¿Quién calmó a la turba y le dijo, a ver, espérense, ¿quién lo vio? Y que alguien levantara la mano y dijera, yo lo vi, ¿qué estaba haciendo? No, pues lo vimos salir de aquella casa con una televisión en su mano. ¿Quién más lo vio? No, pues nadie. Pues espérame, quizás no proceda, si él lo niega. Porque aún en la propia escritura te da lineamientos y las leyes también. En los países hay leyes, hay legislación para poder juzgar casos. No nada más llegar y agarrar al primero que veas o al que dijeron que mató, que robó y que lo agarras a pedradas, a palazos y lo matas. Pero queridos, eso fue lo mismo que le hicieron a Jesús. ¡Cuánta indignación! Los países enviaron mensajes a los mexicanos. ¿Qué pasa con los mexicanos? ¿Qué pasa con el orden? ¿Cómo es posible que a unos encuestadores que tenían credenciales, etcétera, los están matando? Los quemaron. ¿Y qué pasó con las autoridades de esa localidad? Y sí se indignaron. Pero cuando leemos y vemos el proceso judicial más injusto de toda la historia de la humanidad, sucede lo que dice Isaías. Como que escondimos el rostro de él. Vimos que sufría y no nos interesó, más o menos eso dice la escritura. Queridos, ¿cómo no tener confianza en alguien que estuvo dispuesto a darlo todo? ¿Cómo no tener confianza en alguien que injustamente murió y que fue una forma, digo yo, de linchamiento? Porque en esto no era verdad realmente que él había fallado. Y en muchos linchamientos pues, la gente sí está robando, esa es la realidad. Pero queridos, dije antes, ¿cuántos corren el riesgo? Porque por lo menos debería de haber 4 personas de buen testimonio y justas si en las colonias quisieran hacer ese tipo de... Aquí en Tehuacán, aquí en el país de México, es un desorden, ¿verdad? Y la gente en cada colonia está tomando la justicia en sus manos. Las autoridades no pueden con tanta delincuencia en México y la gente está matando. En los últimos 5 días, 2 asaltantes los agarraron y huyen ahora ellos, huyen y cuando ven la patrulla se sienten felices, se suben a la patrulla los libra y ya se van y libran. Sí, queridos, pero todo es una injusticia. Todo es una injusticia. Pero en el caso de Jesús es diferente o fue diferente, porque como te he dicho, se violaron todos los derechos. Era como si él dijera, pero no soy culpable, cállate, nosotros vamos a hacer el juicio. Sí, pero no hice nada, cállate, tu voz no vale. O sea, no hubo defensa, no hubo quien, como dice, te voy a repetir lo que dice aquella traducción de la Biblia, en donde dice, cuando lo arrestaron, no lo trataron con justicia, nadie lo defendió, ni se preocupó por él, porque el propio Pilatos, aun cuando su mujer le dijo, no tengas nada que ver, porque he padecido por él en sueños, él es un hombre justo, él tenía el poder, pero por amistad con Herodes y quedar bien con el pueblo, pues órale, ahí está. Yo nada más me lavo las manos, ¿verdad? De ahí el dicho, me lavo las manos como Pilato. Él se lavó las manos. Queridos, esa injusticia, ese proceso judicial que no tuvo sustento ni veracidad, pero aún así, como he dicho, Jesús cayó. Dice, nadie lo defendió, ni se preocupó por él. Y al final, por la culpa de nuestros pecados, así dice Isaías, por la culpa de nuestros pecados, por la rebelión de mi pueblo, él fue muerto, le quitaron la vida, él fue herido. Queridos, estaba a punto de entregar su vida en un amor inmenso por ti y por mí. Yo te dije que te quería presentar las credenciales de Jesús para que confíes. Porque una cosa es decirte, confía. Y tú dices, sí, confío. Pero otra cosa es decirte, mira lo que Él hizo. Eso no te da fe. Eso no renueva la esperanza. Eso no enternece tu corazón. Las soledades de Cristo, las angustias,
las injusticias y su silencio, porque como dije antes, ¿quién calla ante la injusticia? ¿Quién calla cuando a alguien se le dice, o como este hombre ahí en el Cerezo dice, yo no soy culpable, yo no hice nada, y culpa a Dios y culpa a todos, y está amargado con todo mundo porque le han arrancado 5, 6, 7 años de su vida y está en la cárcel por algo que él dice, yo no lo hice? Pero Jesús no se amargó con nadie. Jesús no se amargó, como dije, al contrario, en todo momento pensaba en nosotros, en nuestro bienestar, en nuestro futuro, en que tuviéramos paz, en que el diablo no nos condenara ni nos aguijoneara con tantos recuerdos del pasado, aquellas pornografías, aquellos pecados, maledicencias, destrucciones de hogares, etcétera, todo lo que hicimos para que Él nos quería dar esa paz, esa tranquilidad. Él fue el pago por nuestros pecados. Y si no lo has entendido, te lo voy a volver a explicar. ¿Por qué Jesús tuvo que padecer todo eso? La Biblia dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Escúchalo. La paga del pecado es muerte. O sea, cualquier persona que peca. Y si Jesús no hubiera muerto, merece castigo. Lo he puesto mucho este ejemplo, en donde tú, por ejemplo, matas a alguien. Y vas ahí ante la justicia y dices, yo lo maté, pero estoy quebrantado, estoy arrepentido, miren mis lágrimas, ya no lo voy a hacer. Te van a decir, está bien, creemos que ya no lo vas a hacer, pero como quiera, para un asesinato del tipo que tú hiciste, son 15 años de cárcel, así que vas para adentro. ¿Sí? La justicia se tiene que cumplir. Y Dios no te puede perdonar así por así, que tú llegues y digas, ya no voy a mentir, ya no voy a robar, y prometas y digas y echas mucho llanto ahí. Pero Dios, cuando ve venir a un pecador arrepentido y dolido, Él voltea a ver a Jesús, por así decirlo. Y Jesús le dice, Padre, ¿no lo vas a perdonar? Yo pagué. Me pegaron, Padre. Fui desamparado. Un juicio injusto, Padre. ¿No lo vas a perdonar, Padre? Y el Padre, viendo el arrepentimiento sincero, que no es salvación por obras, es un arrepentimiento sincero, le extiende el perdón. El amor de Cristo es derramado en el corazón de esa persona, ¿sí? Y todos los recuerdos de su pecado, las condenaciones, angustias, son sustituidos por pensamientos de esperanza, de fe, de ternura hacia aquel que dio su vida por nosotros, de cariño por lo que Él hizo, de llanto, pero no emocional, sin razón de ser, sino de llanto porque ¿cómo es que se acordó de mí? ¿Cómo es que pensó en mí? Por eso la Escritura dice que porque de tal manera amó Dios al mundo. No dice porque de tal manera amó Dios a David, el rey, el dulce cantor de Israel. No dice porque de tal manera amó Dios a Pedro que iba a pecar. No, dice porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso el Salmo 22 dice, se acordarán y se volverán a ti todas las familias de la tierra y vendrán y adorarán por Dios. Así dice, ¿se acordarán de qué? De todo lo que Él sufrió, de todos los sufrimientos que Cristo. Entonces imagínate a Cristo, resumiendo, callando ante todo una esfera, un ambiente de injusticia, de mentira, sí, de traición, de maldad. Queridos, ¿cómo no creer en Dios? ¿Cómo no confiar en Jesús? ¿Cómo no creer que Él nos ama? ¿Cómo dudar después de que ya te arrepentiste? ¿Por qué dudas? Te pregunto yo. ¿Por qué si ya no quieres el pecado? ¿Por qué no entras en casa y solamente recuerdas todo lo que Él hizo por ti y recibes el perdón de pecados y aceptas el perdón de pecados y profesas y declaras el perdón de pecado por haberte arrepentido sinceramente, abandonado tus pecados y haber creído en Jesús, el Hijo de Dios? Cerremos los ojos y meditemos en esto.
gracias, Jesús. Gracias. Porque sabemos que todo lo has hecho por nosotros. Bendito sea tu nombre, alabado seas. Al que nos amó y nos lavó con su sangre, a Él sea la gloria. Gracias por dar tu vida, por entregar tu vida por nosotros. Muchas gracias, Jesús. Yo te pido, Señor, que haya fe, fruto de recordar cada etapa de tu sufrimiento. Gracias por el amor tan grande que nos tienes. Gracias. No fueron promesas, fue un amor verdadero y derramado. Muchas gracias te doy por haber pensado en mí. ¿Por qué tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree reciba la salvación, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. ¿Por qué no envió Dios a su Hijo, sino para salvación? Del Padre unigénito Hijo, con los suyos habitó, para que todo aquel que en Él cree reciba la salvación, mas tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna, tenga vida eterna. Sí, Jesús, gracias. Gracias por estar dispuesto a pagar, a entregarte, a dar tu vida por nosotros. Muchas gracias, Jesús.